que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Hemos estado entonces hablando de Cristo como la cabeza, los derechos que Cristo tiene como cabeza. Los derechos no lo tenemos nosotros, los derechos lo tiene Cristo en todas las cosas. Él es el que manda, el que decide, y pedimos al Señor que así sea en nuestras vidas personalmente y en relación a otros también. Vemos entonces primeramente los derechos de ser reconocido simbólicamente a través de ponerse o quitarse el velo. Y también ahora vemos también el problema de la cena del Señor y cómo Él tiene derecho a ser recordado y nunca olvidado debido a lo que Él ha hecho en sacrificio. Hemos notado el problema en el verso 17, una progresión en realidad, donde primero alabó algo en ellos, luego dice, pero quiero que sepáis, es posible que no sepan algo. Y luego ahora en el verso 17 al 22 vemos, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, en ningún momento podía alabarles sobre ese tema. Y tenía dos problemas que él veía en Corinto. Primeramente, y sobre todo, había una división social. El Señor Jesucristo hizo una unión de la iglesia en donde no existe esclavo ni libre. Eso no es una cosa entonces que es algo permitido por el Señor porque Él lo ha creado así. Sin embargo, allí se estaba notando esa división social y Dios lo sentía fuerte. Usa una palabra que es rasgar fuertemente. Dios siente esa división con fuerza, lo siente muy fuerte y es entonces un pararse aparte y unos estaban escogiendo una parte y otros otra parte, constituyendo una división entre ellos. Luego, en el verso 20, cuando puedes reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Estaba entonces confundiendo la cena del Señor con, en todo caso, una comida común, un ágape, comida de comunión, o como vamos a ver en los siguientes pasajes, cuando corrige el problema, podrían estar confundiéndolo también con la Pascua, que no debe ser confundido. La Pascua mira hacia adelante la venida de Cristo, la cena del Señor mira atrás a una obra ya consumada, de la cual se hace memoria. Entonces, eh, vemos allí, entonces en la práctica, dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga, una división social ahí. Pues, ¿qué dice? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Verso 22. ¿O menospreciáis la iglesia del Señor, de Dios? Dios ha hecho una iglesia unida. Eh, Actuar en división desprecia lo que Dios ha hecho, atenta contra algo que Dios ha creado. Y luego avergonzáis lo que no tienen nada. Es una cosa que estaba sucediendo socialmente, no solamente parándose aparte, sino también haciendo avergonzar a los que no tienen nada. Entonces, una división social, nosotros quizás pensaríamos que no es tan grave, pero Dios sí lo siente fuerte de tal manera que al final del capítulo, si esto no se corrige, va a haber motivo, es motivo o ya estaba siendo motivo de disciplina de Dios en la vida de ellos. Entonces, en el verso 23 vemos cómo Pablo soluciona este problema que él ve en Corinto. Es interesante entonces la forma como Dios hace o los siervos del Señor hacen para corregir un problema que hace enseña lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es la palabra de Dios que tiene que corregir, es la palabra de Dios que tiene que dar solución. No es una astucia, una sabiduría humana de tratar de unir a las personas, sino es una obra de la palabra de Dios enseñada o volviendo a ser enseñada como en este caso. Dice verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya les había enseñado esto,
Y Pablo lo recibió del Señor porque él no estuvo presente en el aposento alto cuando la cena del Señor se instituyó, pero entonces lo recibió como revelación de parte del Señor Jesucristo mismo, resucitado, y entonces recibió muchas revelaciones con respecto a la iglesia, y es la cena del Señor es uno de los misterios con respecto a la iglesia que tiene que ver con nuestra existencia aquí en el mundo como la iglesia del Señor. Entonces, él lo recibió del Señor, el Señor, el que es jefe, el que está en control de su iglesia, lo que también ya ellos habían sido enseñados. No tenían excusa para esto que estaban haciendo, y entonces él les hace recordar que sí, ya lo habían enseñado y por lo tanto no puede alabarles en nada porque no estaban practicando las cosas que les había dado en confianza. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y nos dicen los estudiosos que la frase es, estaba siendo entregado, es decir, estaba en proceso la traición de Judas, la noche que estaba siendo entregado. Y era noche, como cuando Judas salió a la noche simbólicamente hablando, de muchas formas en que los creyentes también podemos estar caminando de la luz hacia las tinieblas. El creyente está en luz y sin embargo en la práctica puede andar hacia las tinieblas. Sabemos que Judas no era creyente, pero en el caso del creyente sí, puede también caminar hacia las tinieblas, a donde los gobernadores de las tinieblas del siglo gobiernan, donde Satanás gobierna, y entonces las tinieblas de afuera, sin embargo, se refiere a personas inconversos. Entonces, la noche que fue entregado, estaba entonces en proceso la más grande de las tragedias del Señor Jesucristo, la traición más grande de la vida del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Tomó pan. El pan iba a representar ese sufrimiento de su cuerpo que él iba entonces a entregar voluntariamente en sacrificio. Entonces él tomó en sus manos algo que simbolizaba más grande de las tragedias de su vida. ¿Y qué hizo entonces al ser recordado de lo que iba a pasar pronto? Dice, y habiendo dado gracias. ¿Estaría dispuesto usted a dar gracias por la tragedia más grande de su vida? Aquí el Señor nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Cuando nos suceden cosas trágicas en nuestras vidas, tenemos que saber que el Señor Jesucristo está en control, que todas las cosas ayudan a bien, que no nos dejará ser probado más allá de lo que podemos soportar, sino que junto con la prueba nos dará también la salida. Dios está en control de nuestras vidas y de nuestras pruebas, lo que nos pasa. Y por eso hay que dar gracias en todo, no por todo quizás, pero en todo, en esas circunstancias en que estamos viviendo, hay que dar gracias a Dios por esas circunstancias que Dios ha permitido en nuestras vidas. Un gran ejemplo para nosotros entonces, Jesús Cristo, en su hora más trágica de su vida, dio gracias. Y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, aquí tenemos el ejemplo que nosotros hacemos, tomamos el pan y lo partimos. Pero entonces, ahora voy a leerlo como lo traduce Vine, y está de acuerdo con el relato de Lucas. Lucas y Pablo están en la misma onda, se puede decir quizás, porque Lucas pasó tanto tiempo con Pablo, y entonces vemos aquí que dice aquí Vine, que debe traducirse omitiendo, toma al comer, no está, dice en el original, y también omitiendo partido. A veces yo de joven decía, hay que buscar algo más, algo nuevo de la cena del Señor para compartir con los hermanos, y entonces les daba significancia e importancia a esa palabra partido, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que ningún hueso suyo fue partido. Entonces vemos aquí entonces un motivo por el cual es realmente omitido esta parte. Más bien lo que nos queda es, esto es mi cuerpo que por vosotros es o es por vosotros. Es decir, se refiere a la entrega
del Señor Jesucristo a ser entregado en amor a nosotros. Ese es entonces un evento en donde nosotros recordamos, o debemos recordar, la entrega de amor, de sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Sabemos que el Padre también tuvo un gran sacrificio al entregar a su Hijo, pero también el Hijo mismo se entregó en amor a nosotros, por nosotros, es decir, tomó nuestro lugar en amor a nosotros. Haced esto en memoria de mí. Hacer esto entonces es algo que entonces nos dice que debemos hacer nosotros, pero ¿para qué? Para hacer memoria de Él. Cuando tomamos el pan y entonces estamos recordando el sacrificio del Señor por nosotros, hacer esto en memoria de mí. Los próceres de la patria se les hacen estatuas. ¿Con qué fin? De nunca olvidar el sacrificio que hicieron por la patria. Pero también nos recordamos que en el matrimonio los esposos entregan un anillo para entonces que en cualquier momento cuando el cónyuge duda del amor del cónyuge, puede entonces mirar ese anillo y recordar que es una persona amada por su cónyuge. Así también la cena del Señor debe ser entonces algo en nuestras vidas que nos hacen recordar que somos amados. El apóstol Juan, cuando escribe Juan, su evangelio de Juan, dice esto, el discípulo a quien el Señor amaba. Nosotros también entonces, como Juan, podemos saber que somos amados del Señor. Más aún, el recordar ese gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros, nunca olvidar que somos amados por el Señor en nuestra vida. Gracias a Dios damos por eso adoramos a Dios por esa razón. Pero por un momento vamos a tomar un ratito esa expresión tomó pan. ¿Qué pan tomó el Señor Jesucristo cuando estuvo allí? Estaba entonces, no vamos a confundir la Pascua con la Cena del Señor, porque hay unas cosas que confunden el Evangelio de Lucas, es que primero toma una copa, después toma pan y después toma una copa. En realidad en la Pascua habían 4 copas, nos dicen, y que la última copa, la primera copa aquí mencionada en Lucas, es la última copa de la Pascua. Entonces, no hay que confundir eso. La última copa de la Pascua es una cosa y a eso se refiere cuando dice, no veré más el fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino. Y entonces el fruto de la vid en realidad no es un requisito para la cena del Señor, sino es un requisito para la Pascua. Pero notamos también que la Pascua también utilizaba pan sin levadura. Entonces algunos, me acuerdo ahí en Chicago, ya está con el señor este anciano, decía que sí debe haber, de la cena del Señor tiene que tener pan sin levadura. Entonces preguntamos, ¿es un requisito que el Señor pone para que sea pan sin levadura? Claro, si uno quiere hacerlo, no hay problema, ¿no? Pero no es el requisito. ¿Por qué? Porque hay dos formas de decir pan. Uno es pan sin levadura, otro es pan simple. Y aquí cuando Pablo da la enseñanza doctrinal, no escoge. Si hubiera querido que nosotros siguiéramos la misma rutina, la misma enseñanza de la Pascua, hubiera usado esa palabra pan sin levadura. En cambio, usa la palabra simple. Dice, usa la palabra pan simple, ¿no? Entonces, no es un requisito para hacer el Señor que sea pan sin levadura. Lo importante es recordar el sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Dice verso 25 ahora, en 1 Corintios 11, asimismo tomó también. Aquí vamos a ver que el pan y la copa están unidos en una sola entidad. Hacen representación de un solo sacrificio. Están entonces pan que es el cuerpo, la copa que, representa, que tiene el vino, en todo caso algún líquido que representa la sangre en la paz en la cual se basa el nuevo pacto. Pero entonces sangre y cuerpo separado es símbolo de muerte. Dice verso 25, asimismo tomó también la copa. Y también Lucas hace el mismo énfasis cuando hace esta distinción
Y dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Y hace énfasis Lucas, como también Pablo, dice después de haber cenado, dice el verso 25 de aquí en 1 Corintios. Notamos entonces que la cena del Señor no debe confundirse con la Pascua, es algo diferente. Es después de haber cenado. La cena, la Pascua era una cena. Que comamos esta cena, esta comida prácticamente. Y ahí, no, ahí notamos otra cosa, que la palabra cena, algunos dicen, tiene que ser en la noche, porque cena. Pero en realidad la palabra es simplemente una comida fuerte, una comida principal. Entonces, no especifica que tiene que ser en la noche, aunque sí es cierto que el día de los judíos comenzaba la noche anterior. Entonces, prácticamente sería al comienzo del día que tomaban la Pascua. El comienzo del día viernes en la tarde era el comienzo del día sábado. Entonces, en realidad, tendría, si vamos a ser muy estrictos, tendría que ser al comienzo del día como lo hicieron ellos también. Pero bueno, no es un requisito que Dios pone, no es importante eso, lo importante no es los detalles esos, porque uno puede poner demasiada importancia a los detalles, lo importante es hacer esto en memoria de mí. Esto es entonces lo principal en este memorial que el Señor Jesucristo mismo dio a Pablo para que hagamos memoria de él. Entonces, verso 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿No? ¿Notan esa definición clara? La copa tiene un significado representativo, figurativo. La copa es, ¿qué cosa? El nuevo pacto. La copa misma tiene un simbolismo. Por eso es importante también, con lo que algunos enfatizan a extremo, que sí sea una sola copa. Sí, es cierto, es una cosa simbólica que se pierde si hay muchas copas, es cierto. Aunque si usted me dice, hay aquí copitas o usted no toma cena, yo tengo que tomar la cena. ¿No? Una vez me acuerdo ahí en Lima había un señor de los exclusivistas que se jactaba de la forma como ellos hacían la cena del Señor. Me dice, debes de ir a conocer cómo nosotros hacemos la cena del Señor. Y yo sabía que era similar a lo que nosotros hacíamos, pero sabiendo entonces algo de sus doctrinas, yo le pregunté, ¿y voy a poder participar en la cena? No, 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 tiene que estar en observación, 6 meses, dice. Entonces dije, lo siento, pero yo tengo que obedecer al Señor, tengo que estar en algún sitio donde yo puedo obedecer al Señor porque Él dice, haced, es un mandato que el Señor me da de tomar el pan y la copa y hacer memoria de Él. Entonces, pero no vamos en primer lugar, ¿sí? La copa tiene un simbolismo. ¿Cuál es? Es el nuevo pacto. La copa en sí entonces tiene un significado representativo o figurativo. Es símbolo del nuevo pacto. Es importante que nosotros seamos parte del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y cada una de esas palabras es importante. Nuevo no es nuevo en tiempo, aunque es cierto que es nuevo en tiempo comparado al antiguo, es nuevo en calidad, es la palabra aquí. El nuevo pacto es nuevo en calidad, es otro tipo de calidad que la antigua, totalmente diferente, y la siguiente palabra nos va a ilustrar esto. La palabra pacto también se puede decir de dos formas en el griego. Puede decir un pacto unilateral o puede ser un pacto bilateral. El bilateral sería sumtheke, junto con el pacto, pacto con, ¿no? Pero la otra palabra que es unilateral sería diatheke, a través de este pacto. Es decir, es un pacto de promesa a través de la cual Dios se establece en pacto con nosotros. Esa es la palabra usada aquí. Es un pacto unilateral, no depende de nosotros, como bajo la ley. La ley dice, si tú cumples, yo te bendigo, si no cumples, te maldigo. ¿No? Muchas personas quieren estar bajo la ley y dicen, si yo cumplo, entonces Dios me va a bendecir. Están todavía bajo el antiguo pacto. Pero entonces, no, este es el nuevo pacto, es de promesa. Sí, el próximo martes
eh, algunos de los hermanos Manrique nos prometiera, estoy hablando de teoría, ¿no? Nos prometiera que vamos a tener helados en la sala porque van a iniciar la reunión presencial, no sabemos que no va a pasar, pero vamos a suponer que fuera así otra vez. Entonces, ¿de quién dependería que hubiese helados? Dependería de qué promete. Igualmente, las cosas que Dios hace con respecto a nosotros dependen de Él, de su promesa, de que Él cumpla lo que Él ha prometido. Nosotros solamente tenemos que estar allí para recibir los beneficios, ¿no? Entonces, el nuevo pacto es una cosa muy simbólica. La copa es una cosa de que simboliza, sí, el nuevo pacto. En su sangre, es decir, el nuevo pacto se establece en base a sangre. No hay pacto sin sangre. Y entonces, para poder entonces establecer este nuevo pacto, también tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso es simbolizado por el contenido de la copa. Una vez más, entonces, eh, el requisito que sea fruto de la vid es con respecto a la Pascua. Solamente con respecto a la Pascua se dice, no beberé más el fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿no? Entonces, vemos ahí que en el reino de los cielos se refiere a su venida para reinar y ahí se volverá a eh, comer la Pascua. Es una cosa simbólica para Israel. Y entonces ahí sí el requisito es pan sin levadura, ahí el requisito es fruto de la vid, el contenido, pero entonces no hace ese requisito para la cena del Señor, que es una cosa temporal para nosotros. Entonces dice, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Haced es un mandato imperativo. Hay algunas cosas en Corintios que Pablo dice que ellos tienen derecho a decidir y serán responsables al Señor de esas decisiones. Pero en este asunto de la cena del Señor no hay opción. Todos debemos de obedecer. No hay noción, es un mandato imperativo para todo creyente que nos manda a hacer esta memoria de Él. Nunca olvidar. Él tiene derecho a ser recordado y nunca olvidado. No podemos entonces nosotros pasar por alto el gran sacrificio del Padre y más aún el gran sacrificio del Hijo, el entregarse su cuerpo por nosotros y también el precio del arremamiento de sangre, que es un precio incalculable debido al valor de la persona siendo sacrificada. Esto entonces es para ser recordado y nunca olvidado, y es algo entonces que el Señor nos manda a cada creyente a hacer. Pero ¿cuántas veces? Así pues, todas las veces, dice el verso 26, que comieres este pan y beberes esta copa, nota que una de las cosas, otra vez, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántas veces? Bueno, los discípulos entendieron que era el primer día de la semana. Incluso Pablo, por ejemplo, cuando llegó a Troas, estaba en apuros para llegar a Jerusalén antes de la fiesta. Y sin embargo, se quedó 7 días en Troas para poder participar de la cena del Señor con los discípulos antes de partir el día siguiente, tempranito. Entonces, vemos entonces aquí que todas las veces que la bebieres, se entendió por los discípulos, los apóstoles, que entonces era el primer de la semana, porque incluso todas las veces que el Señor Jesucristo se apareció después de resucitado, siempre era primero de la semana. El único día en el cual Él se aparecía era el primero de la semana, el día después del sábado. No era relacionado con el sábado, era una cosa nueva para nosotros de la iglesia. Incluso todos los mandamientos, Él ascendió el día primero de la semana. Él mandó ir por todo el mundo a predicar el primer día de la semana. Pablo dice, cuando toman ofrenda, primer día de la semana. Entonces era costumbre de reunirse primero de la semana y eso es el día en que se hacía en memoria del Señor. Entonces, todas las veces se refiere a el primer día de la semana. Pero ¿qué hacemos entonces cuando participamos de la cena del Señor? La palabra de Dios es clara decir, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué cosa se anuncia? Aquí dice, se anuncia la muerte del Señor. Es una memoria de algo histórico. No anuncia la venida del Señor. No dice eso. Dice, la muerte del Señor anunciáis.
y es una cosa que hacer en memoria de Él. Entonces, a veces por adornar las cosas, quieren agregar ahí que estamos en espera de la venida del Señor, es cierto, pero no es lo que dice. Lo que dice es que se anuncia la muerte del Señor. Hasta que Él venga es hasta cuándo vamos a hacer esto. Es decir, es un memorial temporal para esta era en que estamos viviendo. Hasta que Él venga, solamente hasta ese momento estaremos participando en la cena del Señor. No le escuchen a esas personas que dicen que en el cielo vamos a participar de la cena del Señor. Estará el Señor mismo. No habrá necesidad de símbolos. Estaremos plenamente recordando y agradeciendo al Señor, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es una de las cosas temporales para esta época, esta era en que nosotros estamos viviendo. Entonces, de esta manera, Pablo da las instrucciones bíblicas, da las instrucciones apostólicas, como decir, para enseñar a los corintios que él les había enseñado. Las cosas que él les había enseñado, entonces hay que verlas sin agregar ni quitar de estas cosas que él ha dicho para nosotros también. Ahora, pasamos ahora al verso 27, donde se ve, en primer lugar, hemos visto el problema diagnosticado en los versos 17 a 22. Luego hemos visto la solución al problema en los versos 23 al 26, en donde dan la enseñanza sobre ese tema. Luego ahora vemos que hay consecuencias de no hacerlo como estaban practicando, o perdón, hacerlo como lo estaban haciendo ellos. El problema era doble, división. Segundo, estaban confundiendo la cena del Señor con una comida común, un ágape quizás, o en todo caso lo estaban confundiendo con la Pascua, que no tampoco es, porque la cena del Señor fue después de haber cenado, después de la Pascua. No es una cosa continuada, sino separada después de haber cenado, ¿no? Entonces es una cosa que es solamente para la iglesia. No tiene que ver con Israel. La iglesia e Israel no se deben confundir. Entonces, quizás esas cosas, entonces, si son practicadas como ellos, es una manera indigna de lo que estamos recordando en la cena del Señor, y eso no es la cena del Señor. Lo que estaban haciendo ellos no era la cena del Señor, obviamente. Entonces dice verso 27, de manera que cualquiera, no hay excepción de personas por lo que va a decir, no es solamente para algunas personas y otras no. Dice de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Esta palabra indignamente no dice, como muchos los comentaristas hacen énfasis, no dice siendo indignos, porque ninguno solo es digno. O usted pensaba que era digno. Si está bajo la ley, usted va a insistir que es digno, que ha hecho méritos, que hay algo con la cual uno puede entonces recibir los beneficios prometidos, las bendiciones de Dios. Eso era dado para mostrar que no podía. No porque hay algo en nosotros que sí puede. Más bien está hablando de la manera. Está apuntando entonces al problema que Pablo diagnosticó en ellos. ¿Cuál era? Primeramente, división social. Y luego, la manera como lo estaban haciendo. Era entonces indignamente dividir la iglesia, menospreciando la creación de la iglesia en donde no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre en este caso. Esas cosas no están en el plan de Dios para la iglesia y entonces están menospreciando la creación de Dios al tener esa división social. Están atacando algo creado por Dios. Es indignamente. Esa es una de las cosas que le menciona que es indigno, o indignamente, la forma de hacerlo. Como también tomarlo de una forma menospreciando lo que se está recordando. ¿Cuántas veces uno ha estado en la cena del Señor y su mente está en otra parte, el corazón está pensando en otra cosa, y uno tiene que confesarlo como pecado, porque no era digno de lo que uno está recordando, porque no podemos olvidar el gran sacrificio de Dios que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué dice?
cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, nota que están juntando los dos, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, tal vez uniendo las dos cosas. ¿Quiénes fueron culpables de la muerte de Cristo? Los mismos judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se hicieron responsables. Ellos se hicieron culpables. ¿Usted quiere meterse en el mismo saco? ¿Usted quiere ser parte y parcela con ellos? Haría eso si uno está tomándolo indignamente la cena del Señor. Por tanto, la solución es esta. Pruébese cada uno a sí mismo. No dice prueba al otro vecino. Ah, estás mal, sirviéndole, como decimos en el Perú, sirviéndole tamales. Tamal, tamal, tamal. Es una comida que se sirve aquí en el Perú. Y entonces muchas personas hacen eso con respecto al otro. Estás comiendo mal. Pero no, la Biblia dice, pruébese a sí mismo. Eso es una prueba individual de lo que son los motivos y las acciones con respecto a la participación de la cena del Señor. La palabra pruebas es probar con el fin de aprobar. Cuando uno va a la escuela y le ponen pruebas, el profesor no hace como aunque algunos piensan que sí, que está haciendo caer a los alumnos, no. El profesor sabe que están en capacidad de aprobar, por lo tanto los prueba. Y así es también con el Señor. No estamos en capacidad, hemos sido enseñados esas cosas y tenemos capacidad, por lo tanto dice, pruébese cada uno, es una prueba individual a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa. Es decir, al probar y encontramos algo indigno, ¿qué hay que hacer? El recurso que tenemos es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tal es esa limpieza que podemos inmediatamente comer del pan y beber de la copa. Es tan eficaz esa confesión. Ahora, no estamos hablando aquí de algunos tienen la costumbre que cuando la asamblea los pone en disciplina porque han estado practicando un pecado y los pone en disciplina, y ellos dicen, ah, no, yo ya me confesé, ya examiné, estoy bien. Pero eso no se trata de esto, ese es otro tipo de problema. Si la asamblea ha tenido que diagnosticarte que tú estás mal porque no lo veías tú y no lo confesabas tú, entonces ellos son los que tienen que volver a restaurar. Como dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 2, es la asamblea que tenía que restaurar a la persona. No es un asunto individual, pero acá estamos acá hablando de personas, de cosas, de nuestra actitud ante la cena del Señor. Nuestra práctica, sí, división puede ser, pero también nuestra actitud de tomar en poco la cena del Señor, confundiéndolo con una comida común. Eso es pecado que debe ser confesado. No es digno de la presencia, lo que estamos recordando en ese momento es la cena del Señor. Entonces, que hace juicio, come y bebe para sí. Dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, Señor, juicio y come y bebe para sí. Ahora aquí entonces venimos viendo que pan y la copa, comer, beber, eh, el cuerpo y la sangre, están siempre unidas las dos cosas. Pero ahora vemos una cosa diferente y cuando algo diferente aparece, hay que preguntarnos por qué es diferente. Ya 4 o 5 veces une las dos cosas, pero ahora separa una sola. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿qué cosa? ¿El cuerpo y la sangre del Señor dice? No, solamente uno. Solamente el cuerpo del Señor. Entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Está refiriendo lo mismo que estaba refiriéndose antes cuando hablaba de la memoria del cuerpo que el Señor dio por nosotros y la sangre derramada por nosotros? ¿O es otro significado? Al separar esto únicamente el cuerpo del Señor, entonces pienso que hay que pensar eso. Por algo, después de 4 o 5 veces donde une las dos cosas, ahora lo separa.
¿Qué significado tiene eso? Le sugiero que se refiere al primer y más importante de los problemas, que es la división del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. Están atentando contra algo que Dios ha hecho uno. No disciernen la unidad del cuerpo. Ese es el problema número uno y más importante que hemos visto en el diagnóstico de los problemas. Entonces, esa división es principal y en primer lugar es entonces el primer pecado por el cual uno puede ser disciplinado. No pensemos que podemos, como ellos pensaban, menospreciar la iglesia del Señor y tomarlo en poco. ¿Podemos hacer lo que queremos con la iglesia del Señor? No, no es posible. Nos metemos en un problema con el Creador. Y hay que pensar cómo Él se siente cuando es atropellado lo que Él ha creado. Entonces, esto es lo que viene a hacer esto. El primer problema es de división. Y sugiero que esto se refiere a eso, al cuerpo del Señor, es la iglesia, es su cuerpo, la iglesia local aquí en capítulo 12, vosotros sois cuerpo del Señor, va a decir eso. Entonces, esa unidad no debe ser destruida a menos que uno quiera estar bajo la disciplina del Señor. Dice, juicio, come y bebe para sí. Nota que otra vez une las dos cosas, porque está participando en el cena del Señor, sin embargo, dividiendo. Eso es un gran problema. No lo va a pasar por alto. Es un ataque al templo de Dios, que es santo. Entonces dice juicio. La palabra juicio aquí es una determinación hecha en base a un diagnóstico. Por ejemplo, el juez toma en cuenta los datos que son presentados y emite un juicio. Esa es la palabra aquí. Juicio. ¿Quién hace el juicio? Notamos una cosa, que cuando uno cree en el Señor, Dios pasa de ser juez a ser padre. Entonces, juicio acá ya no es un juicio de juez, sino un juicio de padre. Entonces, el Padre Celestial hace un juicio de si eso es digno de disciplina. Ese es el juicio que Dios hace como nuestro Padre. Juicio come y bebe para sí. Participar de esa manera, indignamente, la forma en que nos lo está haciendo, es entonces digno de juicio de parte de nuestro Padre Celestial. Por lo cual dice el verso 30, como resultado de hacerlo indignamente, ¿qué les dice? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, noto aquí que hay realmente una progresión, porque todas las traducciones que he leído en inglés, todas, hay una progresión de debilidad, enfermedad y después muerte, duerme, en el caso de un creyente. No sé por qué nuestros traductores desordenaron eso a su criterio. Muchas veces no tenemos explicación de por qué lo hicieron, pero aquí en realidad debemos de verlo progresivamente. Debilidad, enfermedad y luego duermen, o sea, creyentes que ya han sido llevados a la presencia del Señor prematuramente. ¿Por qué causa? Por comer y beber indignamente. División o tomarlo en una manera no digna de lo que estamos haciendo. No viendo el significado y su aplicación en nuestras vidas. Es una manera indigna de la memoria que estamos haciendo en ese momento. Es como si nosotros estuviéramos en un velorio. A veces, como sucede, no sé si será así en Chile, pero aquí en el Perú a veces tenemos en un velorio, en una esquina, todo el mundo contando chistes. Y la familia dolida. Es entonces una falta de respeto a la familia y sus sentimientos cuando están tomándole en poco. Eso sería lo que pasa cuando uno toma indignamente la cena del Señor. Es entonces una cosa en donde no se está respetando los sentimientos del Padre y el Hijo con respecto al sacrificio que ellos han hecho por nosotros. Por lo cual hay muchos debilitados, enfermos y muchos duermen. La palabra dormir solamente se usa de la muerte de creyentes, de personas salvas que se los lleva el Señor. Es decir, su cuerpo duerme.
La persona no duerme, está bien consciente, su cuerpo duerme hasta que sea levantado. Por ejemplo, a un niño tú lo ves ahí dormido y parece que estuviera muerto con la boca abierta, pero en realidad está vivo. La diferencia es que a la mañana se va a levantar. No, es una cosa que está sucediendo porque tiene vida. Entonces duerme y muerte, uno tiene vida, otro no tiene vida. Y sin embargo, a veces se puede confundir, ¿no? Entonces, el creyente, que solamente se usa esta palabra dormir con respecto a creyentes, no, no sobre Cristo, no sobre, porque él sí murió. Su cuerpo sí fue muerto, etcétera, ¿no? No se usa con respecto al Señor ni con respecto a los inconversos, solamente con respecto a creyentes que se usa esta expresión dormir. Entonces, hay entonces debilidad, enfermedad y muerte prematura. Ahora, ojo, no todos los débiles, no todos los enfermos y no todos los creyentes muertos han sido disciplinados. Esto no es asunto para hacer juicio de otros. Notaremos que en dos ocasiones en este pasaje dice, pruébese a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, el que va a determinar si no es mi debilidad, mi enfermedad o la muerte, no es otros. Yo tengo que examinar, ¿hay algo en mi vida que está causando la disciplina del Señor? Es una decisión personal. ¿Por qué? Porque puede haber otros motivos por debilidad, enfermedad y muerte. La debilidad, dice Pablo, es con el fin de mostrarnos que somos débiles para que se muestre el poder de Dios en nosotros. A veces la enfermedad es permitido en personas muy devotas a Dios en la Biblia, Epafrodito y otros más que eran muy devotos a Dios y sin embargo estaban enfermos. Dios tenía propósitos en formarnos al carácter de Cristo, en probarnos, etcétera, etcétera, pero no con respecto al pecado en la vida. Entonces, ojo, que no podemos andar criticando a otro que está mal porque tú estás enfermo, estás sin disciplina. No, es una decisión, es un examen personal. Yo sé, como también David sabía y no quiso reconocer hasta después de un año que estaba pecando, ¿no? Entonces, eso fue motivo que el Señor estuvo sobre él y entonces la mano del Señor estuvo fuertemente sobre él para entonces llegar a ese fin. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos que hacernos personalmente, no con respecto a otros creyentes. Entendiendo entonces que Dios tiene motivos X para que haya esa progresión. Mi papá ilustraba esto diciendo que en la disciplina con sus hijos, si él veía algo que estaban haciendo mal, le decía, nosotros no hacemos esas cosas. Pero si seguía el hijo haciéndolo, entonces le daba un poco de calorcito al trasero para que se recuerde. Y cuando eso no funcionaba, entonces decía, vas a quedarte en casa hasta que aprendas porque ningún Clark va a ser visto haciendo esas cosas en la calle. Entonces a veces Dios hace eso. Nos pone debilidad, nos pone en enfermedad y no, si no escuchamos, si somos muy tercos, eso nos puede llevar al cielo para que el nombre del Señor no sea blasfemado entre las personas en nuestro alrededor. Puede ser. Entonces, hay una progresión que Dios usa, ¿sí? Entonces, pero la solución está en el verso 31. Sí, pues, como explicación de lo anterior, de examinarse a cada uno, sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos. Y ahora usa una palabra más fuerte, examinar con mucho cuidado, no seremos juzgados. La solución para no ser disciplinado es confesar el pecado. Reconocer que está mal, llamarlo por su nombre. Eso evita que estemos en disciplina del Señor. Mas siendo juzgados, dice, es el juicio del Padre, mas siendo juzgados somos castigados. Y usa una palabra aquí, castigado, como lo usa cuando dice el Padre al que ama, disciplina. Es la misma palabra aquí de ser castigado.
es la disciplina de un hijo para corrección del hijo. Entonces, el Señor a que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Esa es la palabra que se usa aquí. Somos disciplinados por el Señor. Es una disciplina. Cuando no es entonces un castigo, porque ningún creyente sufre castigo sino disciplina. El juicio no es un juicio de castigo, porque nadie puede pagar el castigo por el pecado. ¿Usted sabe cuánto cuesta el pecado? Pues un castigo eterno. ¿Usted puede pagar eso? Jamás. Solamente un ser eterno ha podido pagar eso. Y solamente Cristo ha podido hacer el juicio por nuestros pecados, porque solamente Él es un ser eterno y pudo pagar. Nosotros, si somos disciplinados aún como disciplina de la Asamblea de 1 Corintios 5, no es para purgar el pecado, porque jamás nosotros podemos pagar. Jamás nosotros podemos sufrir suficiente para pagar nuestro pecado. No, es con el fin de doblegar nuestra voluntad. El problema del capítulo 5 es que la persona persistía en pecar, sin confesar su pecado, como esta persona también quizá lo está haciendo. Y entonces acarrea esa disciplina de parte del Señor. Es una disciplina, no un castigo. Castigo jamás lo podemos sufrir. Jamás podemos pagar suficiente para un castigo. Jamás nosotros podemos entonces ser castigados, sino solamente disciplinados con el fin de corregir y enderezar nuestros pasos. Por amor a nosotros es que el Señor está disciplinándonos. Y como dice acá, para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no sufrimos condena. El mundo sí es condenado. Ellos sí van a ser condenados por sus pecados eternamente. Nosotros, si alguna cosa sufrimos es en esta vida, el inconverso, nada de malo sufre en esta vida. Lo que van a gozar, tienen que gozarlo ahora, porque después todo va a ser sufrimiento. En el después de la muerte, el inconverso no tiene ninguna alegría. Que lo viva a lo que pueda en esta vida, porque después va a ser todo sufrimiento. Va a ser creyente, según sufrimiento tiene, en este caso, disciplina de parte del Señor, o moldearnos al carácter de Cristo. Todo es en esta vida. Después de esta vida no habrá nada de eso. Ya será tarde para moldearnos. Ya será tarde para corregir los errores que tenemos, para enderezar nuestros pasos. En esta vida solamente hay esa oportunidad de reaccionar, confesar y también examinar nuestra vida, saber si el Señor está conformándose a la imagen de Cristo, o está probándonos, o diferentes motivos por los cuales uno sufre en la vida. Entonces, es diferente, Pablo dice, diferente el creyente con el inconverso, muy diferente. El trato de Dios con el inconverso, con el creyente, es muy diferente. Así que ahora llega la conclusión del capítulo o esa sección sobre la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas, quizás habían cosas que no son tan importantes como para tratarlas en ese momento, las pondré en orden cuando yo fuere. Sí, estaba poniendo en orden las cosas, sí. Es importante que la palabra de Dios ordene nuestras vidas, la forma como Dios ha ordenado las cosas. La regeneración hace un posible reordenamiento de nuestras vidas, porque Satanás, la carne, el mundo han desordenado nuestras vidas. Pero entonces Pablo estaba ordenando sus vidas. Y no olvidemos que 1 Corintios está escribiendo, cuando al comienzo Pablo dice, Dios nos ha llamado a comunión con su Hijo. Y está mostrando las cosas que interfieren con esa comunión. No hacen posible comunión. Está poniendo en orden las cosas desordenadas en su vida para que pueda haber comunión con el Señor, con Dios y con su Hijo. Entonces, esas cosas eran lo suficiente para después hacerlo en su debido momento. Entonces, esto es otro asunto. No olvidemos que nosotros estamos desordenando las cosas de la iglesia. No pensemos que no vamos a correr el peligro de ser disciplinados. El que va a hacer ese juicio, si es disciplinable o no, ese es nuestro Padre Celestial. Y sí, hay consecuencias de entonces desordenar la iglesia, de tomar la cena del Señor sin considerar la importancia de lo que se está haciendo. Todas esas cosas
acarrean disciplina de parte de nuestro Padre Celestial si no lo confesamos. Si nos exprobamos, si nos examinamos profundamente, entonces evitaremos la disciplina del Señor. Esa es la forma de evitar la disciplina, es confesando los pecados, reconociendo que está mal lo que estamos haciendo. Y los corintios lo hicieron profundamente. Se mostraron limpios en todo, porque en el capítulo 7 de 2 de Corintios lo dice así, y Pablo pudo regocijarse de que ellos hayan corregido todas las cosas que les había dicho en la primera carta. Muy sensibles en el asunto de la primera carta, pero todas las cosas fueron arregladas y pudieron entonces tener comunión con Dios, habiendo corregido esas cosas. Que Dios entonces bendiga su palabra en esta noche también.